A la hora que diga, Claro que sí, maestro. Antes de dar inicio, muy buenos días a todos y todas. Les recuerdo este registro de asistencia, estar colocados también en la cámara, no nada más que esté encendida. No es necesario utilizar el chat para cuestiones de registro de asistencia. Solamente y en caso en que el instructor o el expositor del día de hoy así lo refiera, podrán hacer cuestionamientos o comentarios en relación al tema de la conferencia. De no ser así, no es necesario utilizar el chat de esta plataforma. Daremos inicio a la conferencia. El Consejo de la Judicatura del Estado de Nuevo León, a través del Instituto de la Judicatura, agradecen su participación a la continuación al ciclo de conferencias en relación al tema el debido proceso. En esta mañana contamos con la disertación del doctor Juan Ángel Salinas Garza, quien abordará el tema el debido proceso y el acceso a la tutela judicial efectiva. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas. En primer término, cedo el uso de la voz a nuestro señor director general del Instituto de la Judicatura, el juez Jesús Demetrio Cadena Montoya, quien nos dará un mensaje. hola, ¿qué tal? Buenos días a todas y a todos. Me da mucho gusto verlos. Espero que la mayoría sean rostros que el día de ayer también estuvieron en la conferencia con el doctor Arenas. Hoy con esta interesantísima conferencia con el doctor Juan Ángel Salinas, que es el subdirector de la unidad o de posgrado e investigación de la Universidad Autónoma de Nuevo León, a quien eh, le invitamos a participar en este ciclo de conferencias eh, con el que estamos iniciando el día de ayer, hoy en esta semana, formalmente las actividades académicas del instituto. Ayer arrancaron los posgrados, ayer arrancaron conferencias y todo esto dentro del marco que estamos celebrando el 25 aniversario del Instituto de la Judicatura, que será, como ya lo he mencionado, durante el mes de marzo, pero que la instrucción y el entusiasmo que tenemos por esta fecha nos ha llevado a que desde enero, desde el primer día de enero, estemos trabajando en, pues, hacer actividades académicas acordes y a la altura de estos 25 años que, como bien ayer lo comentaba el magistrado Arenas, han sido de mucha evolución, de mucho eh, evaluar qué es lo que se tiene que hacer, qué es lo que corresponde, qué nos corresponde como centro judicial. Y hoy, como lo decíamos en el plan anual, en la introducción, la idea ya es bastante clara, la ruta es bastante clara. Nuestra principal misión, además de apoyar a los litigantes, a los abogados postulantes, es formar a los y a las futuras personas juzgadoras del Estado. Y justamente en ese tenor es que hemos buscado actividades académicas que vayan mucho más allá de simples cursos de derecho, sino que toquen temas ya muy específicos, muy definidos, que puedan servirles en la función juzgadora. Esto es el fin de haber iniciado este año con este ciclo sobre el debido proceso en distintos aspectos. Ayer el magistrado Arenas, con esa capacidad que tiene de pedagogía, nos ha hablado de su alcance, de su historia, de en qué consiste, y nos ha comentado bien que durante la semana tendríamos otras formas de ver el debido proceso y no solamente contemplarlo como formalidades esenciales del procedimiento, como durante muchos años se nos enseñó, sino en qué consiste en desdoblarlo. Y sin duda alguna bueno, no tengo ninguna duda de que el expositor de hoy, el doctor Juan Ángel Salinas, es un experto en el tema. Ha sido mi profesor en diversas ocasiones, lo he escuchado, he leído textos de él acerca del tema que hoy nos va a presentar, y sin duda tengo la certeza, no tengo ninguna duda de que es una excelente opción. Además, con esto, pues también invitamos a la academia, especialmente a la Universidad de Nuevo León, a la Facultad de Derecho, que recién acaba de también celebrar sus 200 años. Nos falta un buen para alcanzarlos, doctor, pero bueno, vamos en el camino, así se empieza.
Y felicitar también de nuestra parte al doctor Mario le pedimos que extensiva esa felicitación. Y bueno, insisto, de nuevo, creemos que atraer también a la academia y que vean cuáles son las necesidades del Poder Judicial y que participen en ellas, sin duda alguna nos alimenta, nos engrandece. Tenemos con la universidad, y perdón aquí el comercial, convenios de maestrías, convenios de doctorados, cada semestre hay esas posibilidades de que ustedes escriban. Todo esto se ha logrado en estos últimos 2 años, así que los invitamos a aquellos que o aquellas que quieran participar en un posgrado de alta calidad. La Universidad Autónoma de Nuevo León y en específico la subdirección de posgrado que está a cargo del doctor Juan Ángel, quien hoy estará a cargo de la conferencia, pues nos reciben con mucho gusto siempre y cuando, bueno, cumplamos con los requisitos académicos que ellos nos solicitan. Le doy el uso de la palabra a la maestra María Antonieta, no sin antes despedirme. Por unos minutos tengo que atender otra cuestión, pero regreso al final de la conferencia o mucho antes si es posible, agradeciéndole al doctor Juan Ángel Salinas de nuevo, como a todos los exponentes, su generosidad por brindarnos un tiempo de su agenda, de sus actividades para compartir con nosotros un tema que es bien interesante, que es el debido proceso y el acceso a la justicia, a la tutela judicial efectiva. Recordarles también para que esto también estamos ya en nuestras diversas conferencias en la plataforma de YouTube. Pueden ustedes verlas ahí, las de otros autores, y que vean la calidad con la que hemos estado trabajando para ustedes y para mejorar el servicio que le debemos a los justiciables. Que tengan ustedes un excelente día. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros y lo veo en unos minutos de nuevo a distancia. Adelante, maestra Antonieta. Claro que sí, maestro. Muchas gracias por sus palabras. Y bueno, antes de dar inicio a la exposición de nuestro invitado de esta mañana, voy a dar lectura a una semblanza curricular de su importante trayectoria profesional. El doctor Juan Ángel Salinas Garza es doctor en Derecho con orientación en Derecho Procesal por la Universidad Autónoma de Nuevo León, máster en Derecho Privado y en Derecho Fiscal, licenciado en Derecho y Ciencias Sociales. Ha sido reconocido en muchas diversas ocasiones por organismos públicos y colegios jurídicos. Actualmente se desempeña como subdirector de posgrado e investigación de la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en donde también es catedrático, contando con nombramiento otorgado por el Honorable Consejo Universitario. Es investigador del Centro de Investigaciones de Tecnología Jurídica y Criminológica de dicha institución académica. También es investigador nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores CONACYT. Es profesor PENSEP del claustro de maestros de posgrado de la Facultad de Derecho y Criminología de la máxima casa de estudios. También es abogado postulante y autor de decenas de productos académicos, entre los que se encuentran libros, capítulos de libros y artículos jurídicos publicados en diversas casas editoriales, entre las que se encuentran publicadas más de 10 obras relacionadas con la tutela judicial efectiva y el debido proceso. Su última obra publicada en la editorial Tirant Blanche fue en diciembre del año 2020 y se titula Introducción al Estudio del Derecho. Actualmente se encuentra en proceso de terminar las obras Tratado Teórico Práctico de las Acciones Civiles y Categorías Sospechosas. Y agradecemos infinitamente que haya aceptado la invitación para que participe en este ciclo de conferencias del debido proceso con el tema el debido proceso y el acceso a la tutela judicial efectiva. Bienvenido, doctor Juan Ángel Salinas Garza. Muchas gracias a todos. Maestra Toñita, muchas gracias. Mi querido juez Demetrio, gracias por la invitación a usted y a todas las autoridades del tribunal, a su presidente que hacen posible, y del Consejo de la Judicatura del Estado que hacen posible este tipo de eventos tan importantes. A todas las personas que hoy se encuentran reunidos en esta modalidad en línea para llevar a cabo estas palabras, esta plática de temas tan importantes como bien ya se mencionó. Muchas gracias a todos. Bien, vamos a ya empezar a hablar del tema.
Hoy me ha tocado hablar de dos de los temas que yo creo que sin lugar a dudas son de los más importantes y de cuya mayor evolución ha tenido el derecho en las últimas décadas. Lo hemos visto, hemos presenciado que ya de algunos años a la fecha, los temas relacionados con la tutela judicial efectiva, el debido proceso, han evolucionado demasiado. Se han creado toda una serie de instituciones, un gran bagaje teórico, práctico, herramientas, derechos, garantías y demás, que se vinculan y se correlacionan con estas instituciones. Para mí, hablar de la tutela judicial efectiva es algo muy importante y por eso es que cuando hablo del tema, y sobre todo si lo vamos a relacionar con el debido proceso, pues me gusta procurar dejar bien entendido, hablar, platicar un poquito antes de iniciar a lo profundo del tema, sobre qué debemos entender por tutela judicial efectiva. Como ya me hicieron el favor de comentar anteriormente, por mucho tiempo, entre otras cosas, pues me he dedicado a estudiar estos temas, a analizarlos, a generar algunas aportaciones académicas al respecto, libros, artículos y demás, conferencias, etcétera. Y yo recuerdo, compañeros, que hace algunos 15 años, por ahí un poquito más de tiempo, cuando empezaba a analizar el tema de la tutela judicial efectiva, no había mucho. Fue un tema que de inicio toqué cuando hice mi doctorado en mi investigación. Y en aquellas épocas recuerdo que era muy poco, por ejemplo, en México, me refiero a México, ¿verdad? Eh, lo que se había generado en torno a esta institución. No, ustedes en ese entonces buscaban criterios judiciales, por ejemplo, y no había muy pocos. Buscaban libros. Recuerdo que en ese entonces había uno o dos libros que tocaban relativamente el tema, muy escuetamente el tema. Este, pero sin embargo, también recuerdo en ese entonces haber ido a otras partes, específicamente recuerdo haber estado en España, y para la sorpresa que tuve gratamente en ese entonces fue que cuando introduje el tema tutela judicial efectiva en las computadoras, era, si mal no recuerdo, en Salamanca, la Universidad de Salamanca. No sé, me arrojó 300 obras entre revistas, capítulos, libros, infinidad de cosas. Y entonces inicio a estudiar el tema de la tutela judicial efectiva. Me percato que eran muchísimas las formas en que se trataban. Trato de inicio de buscar un orden, les digo, cómo una institución tan importante que había sido desarrollada en otros países ampliamente, ya tenía un gran recorrido, en instituciones u organismos internacionales también ya era un tema muy recurrente, pero no le encontraba yo pies y cabeza. Y se los voy a decir porque todos los diversos criterios que se habían generado a la fecha, los, las categorías y los temas que se habían analizado a esa fecha, los mismos libros y obras que existían en torno a la tutela judicial efectiva, yo no les encontraba un orden, un orden que pues, permitiera hacer un estudio dogmático de la misma. Entonces me di a la tarea de analizar los temas relativos a la tutela judicial efectiva, a tratar de comprender la naturaleza y demás cuestiones importantes
de esta institución para comprender a qué nos referimos con tutela judicial efectiva y también tratar desde la teoría del proceso y desde las diversas teorías, incluso constitucionales, pues buscarle un orden lógico, dogmático a esta institución. Y bueno, hice mi esfuerzo y creo que desarrollé por ahí alguna forma de entenderla. Primero que nada, vamos a ver, voy a tratar de ver qué es la tutela judicial efectiva para luego pues adentrarnos en el debido proceso que debemos de precisar antes de seguir, que el debido proceso, que es el tema central de las conferencias que ustedes están llevando a cabo, se integra desde mi punto de vista por una serie de derechos, herramientas, principios, instituciones, etcétera, que desde mi punto de vista procuran los medios para la consecución de la tutela judicial efectiva. Con esto pretendo dejar muy en claro que la tutela judicial efectiva es la máxima finalidad de la jurisdicción. Y principalmente también quiero dejar en claro que para lograr esas finalidades se auxilia por muchas instituciones y herramientas, principios, etcétera, entre ellas por la que yo considero la más importante, que es el debido proceso. Bien, y les decía que la tutela judicial efectiva, que es esa máxima finalidad que deben de buscar los tribunales, pues se conceptualiza de muchas maneras. Algunos doctrinarios, por ejemplo, conceptualizan a la tutela judicial como una garantía o derecho fundamental de los ciudadanos para acceder a la justicia, es decir, para acceder a la jurisdicción del juez, es decir, de alguna otra manera, como un sinónimo de acceso a la justicia. Por ejemplo, en aquel entonces, recuerdo, les platicaba que estuve en Salamanca, la máxima exponente en esa época del tema de tutela judicial efectiva era una maestra, bueno, en Europa, era una maestra de la Universidad de Salamanca, una gran maestra, por cierto, la doctora Ángela Figueruelo, y en el libro que ella fueron los primeros que se hizo profundos en el tema, ella conceptualizaba a la tutela judicial efectiva, decía, no es otra cosa sino el derecho a la jurisdicción. Además, opinaba que es un derecho fundamental. De hecho, la tutela judicial efectiva puede ser conceptualizada de muy diversas maneras. Escuchaba ahorita, por ejemplo, al maestro Demetrio, que comentó que el exponente de ayer, el magistrado Arenas, decía que había muchas formas de conceptualizar, arribar, o analizar el debido proceso, y efectivamente hay muchísimas formas. Y el hecho de que haya diversas formas de arribar a esto no quiere decir que una esté bien y que otra esté mal. Son diversos puntos de vista para llegar al análisis de un mismo objeto de estudio. En este caso, la tutela judicial efectiva, como los decía, pues se puede analizar desde muchos puntos de vista. Por ejemplo, desde el punto de vista constitucional, podríamos decir que es un derecho fundamental dirigido contra la actividad del Estado para que otorgue el acceso a los particulares a la aplicación coercitiva del derecho a través de los tribunales. También, desde un plano procesal, pudiéramos mencionar que implica el acceso a la jurisdicción derivado del ejercicio del correspondiente derecho subjetivo público de acción. También, desde el punto de vista exclusivo de los derechos humanos, pudiéramos decir que es un derecho humano consagrado, por ejemplo, en el artículo 17 de nuestra Constitución, como acceso a la justicia, o desde un plano convencional internacional, pudiéramos decir lo mismo, que es un derecho humano consagrado en los tratados internacionales, como lo pudiera ser el artículo 25 del Pacto de San José, etcétera. Lo que de inicio se pretende evidenciar y dejar en claro a este público es que
Tanto la tutela judicial efectiva como el debido proceso son conceptos e instituciones complejas. La tutela, desde mi punto de vista, cuando yo la analicé, cuando pretendí saber o arribar a este objeto, lo platiqué con la doctora Figueruelo en aquel entonces, le dije, la tutela judicial efectiva no, desde mi punto de vista, no es simplemente un acceso a la jurisdicción. Yo pienso que además de otorgar el acceso a la jurisdicción, la tutela judicial tiene otras grandes finalidades. Para esto, pues obviamente podemos nosotros tratar de descomponer este término. Tutela judicial efectiva. Cuando hablamos de tutela judicial, así con estos términos, tutela judicial, pues lógicamente hacemos referencia a la actividad jurisdiccional. Hacemos de referencia al tipo de actividad que se desarrolla por los tribunales jurisdiccionales. Cuando decimos que esa actividad que desarrollan los tribunales debe ser efectiva, es decir, tutela judicial y efectiva, pues hacemos referencia a otro grandísimo tema, importantísimo tema que me ha gustado mucho estudiar y analizar por muchos años, que es la efectividad. Y hablando de la efectividad, por supuesto, del derecho. Entonces, la pregunta para iniciar a vislumbrar un poco qué debe entenderse por tutela judicial efectiva, pues es de qué manera debe ser la labor encomendada a los órganos jurisdiccionales para que la tutela judicial que se les encuentra encomendada sea de tal forma que se antoje efectiva. Entonces, al llevar a cabo mi análisis de la tutela judicial, yo de inicio planteo o encuentro dos objetos de la tutela judicial. Un objeto estricto y un objeto lato. Stricto sensu, como nos decían, ¿se acuerdan que estudiábamos introducción al estudio del derecho y nos decían esta definición, stricto sensu, es esto y lato sensu significa lo siguiente? Me gusta mucho la introducción, ahorita comentaban por ahí que tengo, mi último libro fue en la materia, de hecho, antes de iniciar esta conferencia vengo de dar una clase de introducción al estudio del derecho. Entonces, en estos términos, al hacer un análisis de cuál es esa función que deben de llevar a cabo los tribunales jurisdiccionales para que la tutela que llegan sea de tal naturaleza que resulte ser efectiva, pues necesitamos ver el sistema o el orden jurídico, sistema jurídico. ¿Qué labor le encomienda el orden jurídico, sistema jurídico, vamos a referirnos, por ejemplo, al mexicano, a la jurisdicción para poder evaluar qué características se requieren para que esa labor jurisdiccional sea de tal naturaleza efectiva? Lo primero que parto y analizo y estudio es sostener que la función jurisdiccional como tal, pues tiene dos objetos y uno de ellos yo lo considero el principal objeto. Algunos podrán decir, opinar lo contrario, es muy respetable, pero yo parto de un análisis objetivo de un sistema jurídico. El objeto principal de la tutela es lograr la eficacia de las normas jurídicas, del sistema jurídico. Los jueces, los tribunales, pues tienen una función orgánica que otorga nuestra Constitución, que es otorgar eficacia al sistema jurídico, aplicar la ley, hacer que las normas jurídicas se cumplan.
Entonces, bueno, en las obras que he hecho analizo este sentido, ¿por qué yo considero que ese es el principal objeto de los tribunales, de la jurisdicción? Y lo conceptualizo, no puedo ahondar mucho en el tema porque no acabaría. eh, Estimo yo que el objeto directo, el estricto de la tutela judicial efectiva, pues es lograr la efectividad de las normas jurídicas, aplicar la ley, lograr que la norma jurídica, lo que el sistema jurídico, fíjense, ya no me gusta a estas alturas hablar de norma jurídica en singular, nos resulta incluso, a veces se antoja hasta inapropiado, porque en la actualidad del acontecer jurídico de un país como México, pues ya las normas jurídicas no son aisladas. El momento en que toda autoridad, como les veo que son la mayoría de ustedes, este, lleva a cabo la aplicación de las normas, de una norma específica, pues toma en consideración muchas otras fuentes del sistema, principalmente superiores, axiológicas, etcétera, como pudieran ser constitucionales o convencionales, ¿no? Incluso criterios que desarrollan este tipo de normas que tienen que ser considerados de manera conjunta en la aplicación de las normas. Entonces, ya es preferible hablar a estas alturas pues de que aplican la ley, el sistema jurídico, los jueces. Entonces, desde mi punto de vista, la tutela judicial efectiva, como de manera estricta, pues busca que se tutele las normas. De manera lata, en sentido lato, también persigue otro objeto que es igual de importante, que es el que consagra el artículo 17 de la Constitución, que ahorita lo decíamos, y que no es otra cosa sino el acceso a la justicia. Y en este caso, fíjense, cuando hablo de que el artículo 17 nos otorga el acceso a la justicia, como todos lo sabemos, obviamente me refiero al 17 constitucional, 25 de la Pacto de San José, etcétera. Cuando decimos que es un acceso a la justicia, para que veamos y sigamos entendiendo por qué la tutela judicial efectiva pues, procura primero la ley, pues es que los ciudadanos que acceden a la justicia, lo que buscan no es acceder a cualquier tipo de justicia, por ejemplo, como pudiera ser la justicia de sus abogados o la justicia de el ser juez particular, sino la justicia de la ley, del sistema jurídico, la justicia que el sistema jurídico otorga. En algunos casos yo recuerdo y decía, bueno, tan es así que si analizamos todos ustedes, yo sé que está de más que se los diga por la función que muchos de ustedes llevan a cabo, pero bueno, las sentencias judiciales que dictan los jueces nos demuestran lo que estamos diciendo. Cuando se dicta una sentencia, vamos a ver, una materia, no sé, en divorcio, supongo, bueno, no, la que ustedes quieran, ¿no? Cualquier tipo de acción. Primero que dice la sentencia cuando se emiten los resolutivos, acreditados los extremos de tal acción. ¿Qué hace el juez? ¿Qué hace la jurisdicción? Pues declara la ley, tutela la ley, su función primordial. Y en consecuencia de haberse acreditado o no haberse acreditado tales extremos, se accede a los particulares a la jurisdicción, se condena, se absuelve, se X, se Y, Z. Y en el tipo de resoluciones que busquemos en cualquier materia, pues va a ser algo parecido igual, porque esa es la función del tribunal, la función de la jurisdicción. Entonces, desde este punto de vista, yo creo, esa es mi manera, mi visión de ver la tutela judicial efectiva con una doble función, es decir, con la función de tutelar la ley y a través de esa tutela acceder a las partes, a la justicia otorgada por la ley o el sistema jurídico, entonces es que podemos empezar a vislumbrar en la actualidad algunos de los principales rasgos o características que posee la tutela judicial efectiva. En su momento lo hice
Y esto ha venido evolucionando mucho. Ahora es común hoy en día, pues que ahora busquemos algunos tipos de jurisprudencias, ya sean nacionales o internacionales, y nos encontremos con que existen infinidad, decenas y decenas de criterios, desde desde muy distintas vertientes abordan la tutela judicial efectiva. Y es lo que yo les decía hace un rato. Decía, a ver, cuando me di la tarea en aquellos años de analizar esta institución, dije, algo tienen que tener en común todos estos tipos de criterios, tanto doctrinales como jurisprudenciales que se han emitido en torno a la tutela judicial efectiva, algo tuvieran que tener en común, pues para buscar o lograr un análisis dogmático de los mismos, o lo más cercano a un análisis dogmático de lo mismo. Entonces, yo en ese entonces logré visualizar, dije, bueno, creo yo que una vez que analizo de esta tutela judicial, que ya la analizo, abordo su naturaleza, su funcionalidad, puedo yo abordar y decir, ahora sí, todos los criterios, o en la mayoría de los criterios que se han emitido, tanto doctrinales como jurisprudenciales, en torno al tema de la tutela judicial efectiva, pueden ser abordados desde 4 instituciones procesales que nosotros podemos identificarlos plenamente. Entonces me percato y estimo que la mayoría de los criterios que se han emitido en torno a esta institución de la tutela judicial efectiva se pueden analizar desde estos 4 criterios, que serían la pretensión, la acción, la jurisdicción y el proceso propiamente dicho, sobre todo el debido proceso. Entonces, no puedo abordar todos los temas pormenorizadamente que nos señalen todas las vertientes en las que se ha desarrollado la tutela judicial efectiva, pero sí les puedo decir que en su mayoría, en su generalidad, se han vinculado a estas 4 instituciones: pretensión, acción, jurisdicción y proceso. Y vamos a ver por qué, compañeros. ¿Por qué les puedo decir? ¿O por qué podemos sostener que en estas vertientes es en torno a las cuales se ha desarrollado la tutela judicial efectiva? Vamos a empezar desde luego en orden por el concepto de pretensión. Todos sabemos que la pretensión, por ejemplo, lo decía Carneluti, decía que la pretensión era la subordinación de un derecho ajeno al propio. Cuando hablamos de pretensión, todos lo sabemos, es un tema que lo he analizado en muchas obras, algunas obras. Cuando hablamos de la pretensión, pues implica de que una persona, cuando acude a un tribunal, necesita u ocupa pretender obtener algo del tribunal, tener unas peticiones que le justifiquen acudir a ejercer la acción. Una acción sin pretensión no sería posible. Una pretensión, como todos también lo sabemos, no implica un principio de certeza, sino una simple creencia firme o intención de que lo que se pretende es efectivamente, pues lo que se quiere obtener en juicio, ¿no? Entonces les decía, la tutela judicial efectiva, ¿desde qué puntos de vista se ha desarrollado que está relacionada, o que podemos afirmar que está relacionada con la pretensión? Bueno, pues porque encontramos muchos criterios
que hablan del desarrollo de las pretensiones y a través de los cuales se logra la tutela judicial efectiva. Por ejemplo, pudiéramos decir, el conocimiento de las pretensiones implica la debida oportunidad de defensa, involucra la conformación de la litis y se encuentra relacionada por ello con diversas instituciones de la tutela judicial efectiva. De hecho, la manifestación de las pretensiones es un requisito, como ya lo dijimos, para la presentación de la demanda y además para el ejercicio de la acción. Entonces, por ejemplo, una pretensión, si ustedes analizan criterios a través de los cuales se ha desarrollado la tutela judicial efectiva, pues van a encontrar muchos criterios que les dicen, bueno, por ejemplo, no se logra la tutela judicial efectiva si el juez al momento de dictar la sentencia, estas sentencias no consideran todas las pretensiones activas y pasivas de las partes, ¿verdad? Estará actuando infrapetita, suprapetita, por error o cualquier otra situación. Entonces buscamos criterios, buscamos doctrina y que nos van a decir que si no se abordan todas las pretensiones o si no existen pretensiones, pues bueno, no se estaría logrando la tutela judicial efectiva por razones muy obvias, como se los decía hace rato, por eso les hablaba de los objetos de la tutela judicial efectiva. ¿Por qué? Pues porque no se estaría satisfaciendo la efectividad del derecho en primer término y por supuesto no se estaría accesando a la justicia por parte de quienes buscan estas pretensiones, de tal suerte que si ustedes analizan doctrina y criterios se van a encontrar que existen criterios que dicen que para que se logre la tutela judicial efectiva, pues bueno, se requiere ciertas características de la función jurisdiccional y de la relación entre las partes en relación a las pretensiones. Segundo lugar, digo, son en los libros y demás que he analizado y que he realizado, se han estudiado ampliamente esto, como les mencionaba, esta conferencia es aproximadamente de 1 hora, no me da el tiempo para hablar de esto completamente, pero bueno, estoy tratando de ser concreto y sintético en esto, ¿no? Segundo, les decía, otras instituciones de la tutela están relacionadas con el tema de la acción. Muchas, ¿eh? Con esta institución de la acción. La acción, es un concepto también muy complejo que, incluso se utiliza de manera sinónima para muchas cosas. Los abogados en el bagaje rutinario de los abogados, pues la utilizamos desde muchas perspectivas. Algunos, por ejemplo, dicen que es una condición para el ejercicio de la jurisdicción. De hecho, se identifica con la presentación de la demanda. Otros más hemos escuchado y vemos que hablan que cuando utilizan la palabra acción, la vinculan o la hacen sinónimo de del nombre de alguna o de algún tipo de derecho, por ejemplo, acción reivindicatoria, acción X, ¿no? Es decir, la vinculan a la naturaleza del derecho ejercido, que es lo más común que hacemos los abogados. Bueno, la acción, como les mencionaba, se encuentra relacionada con la tutela judicial efectiva porque constituye un presupuesto para el ejercicio de la función jurisdiccional. De entrada, podemos decir que la función jurisdiccional no puede ser llevada a cabo si no se lleva por alguien el derecho de acción, si no se ejerce por alguien el derecho de acción. Y precisamente por cuanto al ejercicio del derecho de acción, se han configurado diversas figuras englobadas dentro del derecho a la tutela judicial efectiva que coadyuvan a que este derecho sea efectivo, las cuales pues mencionaré brevemente enseguida. Por ejemplo, si ustedes buscan, es muy común la jurisprudencia interamericana que se hace referencia
a la existencia de recursos o procedimientos para reclamar los derechos. Y precisamente estas tesis, estos criterios también que se han desarrollado por la jurisprudencia internacional y algunas nacionales, nos mencionan que si no existen los procedimientos o recursos con ciertas características, no nada más técnicas o procesales, sino de otra naturaleza, que permitan el debido ejercicio de los derechos, pues bueno, no se estaría procurando la tutela judicial efectiva, de tal suerte que encontramos criterios que nos hablan que es necesario la existencia de recursos con ciertas características. La Corte Interamericana, por ejemplo, en la misma Suprema Corte, en algunos aspectos también, han sostenido que no basta que existan recursos o procedimientos, sino que deben de tener ciertas características, deben ser sencillos, efectivos, debemos tener acceso a ellos y sin restricciones. No se logra si el Poder Judicial no es independiente, ni tampoco si las condiciones del país o circunstancias particulares de algún caso hacen ilusorio el acceso al recurso, como pasa en muchas otras partes. Por ejemplo, no nos vayamos ejemplos muy claros. Venezuela, por ejemplo, tienen tribunales, ¿no? Pero tienen recursos, tienen vías procesales, pero pues no hay una justicia independiente, de tal suerte que las manifestaciones del poder van a sobreponerse a la propia jurisdicción y por lo tanto no se logra la tutela, porque no se logra ni la efectividad del derecho ni el acceso a los particulares a una justicia con características importantes que hemos estado platicando. Hay un autor, compañeros, que vino, fíjense, aquí tengo, ahorita que hablaba el tema, hay un libro, la verdad es que me súper gustó el libro. Este semestre, el año pasado, a finales del año, septiembre, vino para mí uno de los mejores procesalistas del mundo a nuestra Facultad de Derecho. De hecho, yo lo invité a un congreso que se busca que se haga cada año, lo desarrollamos cada año, que es del debido proceso, y es un autor brasileño que se llama Luis Guilherme Marinoni, Guilherme. Fíjense, este autor tiene muchísimos libros, de hecho es extremadamente prolífico y además es extremadamente bueno. En algún tiempo yo lo consideraba el segundo mejor procesalista de manera objetiva, ¿no? Después de Tarufo, que cuando falleció Tarufo, yo dije, bueno, pues ahora lo considero el primero, ¿no? Y lo digo objetivamente por la naturaleza e importancia de su obra. Ahora que vino, me regaló un libro que, por cierto, yo no lo conocía, y cuando lo leí, pues me di cuenta que muchas de las situaciones que tratamos de ver, enseñar, analizar, investigar en nuestro posgrado, y yo trato de dejar transmitida, pues las exponía las expone en el libro. Es un libro que se llama Teoría General del Proceso, una aplicación neoconstitucional. Y se los platico porque este autor, en este libro y en otros libros, es muy incisivo y muy enfático en el análisis de las vías procesales. Hay libros donde habla, por ejemplo, de tutelas inhibitorias, cautelares, de muchas naturalezas. Y en este mismo libro, y nos dice, bueno, es que en los países tenemos problemas con las vías procesales. No nos hemos percatado que es función, no nada más, obviamente es función del sistema, es función que debe estar tutelada por un entendimiento sustancial
de la tutela y del debido proceso, si vemos al debido proceso como lo pudiéramos, como lo he visto en otras muchas conferencias, no nada más como un derecho de índole adjetivo, sino también sustancial, pues pudiéramos decir que tenemos derecho a procedimientos adecuados, que tenemos derecho a vías procesales efectivas. ¿Efectivas a qué? Pues en primer término al derecho. Si no, si las vías procesales no son efectivas al derecho o no logran hacer efectivo el derecho por cualquier circunstancia, porque hay muchas circunstancias, pues bueno, no estaría siendo efectivo, ¿no? La tutela no sería efectivo. De hecho, este autor también tiene varios análisis de la tutela judicial efectiva muy importantes. He tenido la suerte de escribir algún par de artículos con él, incluso de prologarle algún libro. Y la verdad es que es un autor que le recomiendo. Yo sé que ahorita, por lo que veo, hay mucho personal, mucho funcionario importante de nuestra jurisdicción, los cuales admiro y respeto mucho. Y sí les recomendaría que sea un autor que tengan ahí en su catálogo, en su visión, porque es un súper autor. Estoy seguro que los criterios, la función y demás les servirán mucho. Entonces les hablaba yo de que es muy importante las vías procesales, pero también en relación a la acción, al ejercicio de la acción, si ustedes buscan criterios, en relación a la tutela judicial efectiva, se van a encontrar muchos criterios que hablan de los formalismos procesales. No de ahorita. Hace algunos años fue reformada nuestra Constitución para de alguna u otra forma privilegiar el principio pro acciones sobre las formalidades procesales que obstaculizan los procesos de una manera irracional. Este, pero si ustedes analizan por qué estas reformas, de dónde vienen, qué fue lo que los impulsa por muchos años, pues bueno, se van a dar cuenta que en otros países, en cortes internacionales, como bien puede ser el sistema interamericano de derechos humanos, la Corte Interamericana, pues habían creado muchos criterios que hablaban de que deberían de evitarse formalismos procesales en la admisión de las demandas o en otras promociones que obstaculizaran o impidieran el ejercicio de la acción, porque ello impedía la tutela judicial efectiva. ¿Por qué se impide la tutela judicial efectiva? Porque sí, de la forma, como lo dice, hay una frase muy buena de Piero Calamandrei en un libro, no la recuerdo, pues hasta poética la frase que dice en ese libro, pero por ahí dice que, por ahí me recuerdo alguna de las palabras que dice que es eh, muy fuerte la creencia de los profanos, quienes piensan que la forma mata la acción, etcétera. Algo así lo dice de una manera muy, como ellos, con su propio estilo de ellos, muy poética, ¿no? Entonces, obviamente, también en relación con la acción encontramos muchos criterios que nos dicen que pues las formas no deben de obstaculizar el ejercicio de la acción, ¿verdad? En criterios tanto doctrinales como jurisprudenciales. También encontramos, miren, traigo mucho tema todavía, la verdad es que no voy ni a la mitad de lo que pensaba decir, pero estoy viendo el tiempo y no quiero dejar de hablar del debido proceso. Les iba a hablar de cómo la jurisdicción, en relación con el concepto de jurisdicción como tal, también existen otros muchos criterios relacionados con la tutela judicial efectiva para seguir entendiendo la naturaleza y extensión del concepto, como por ejemplo el acceso pleno a la jurisdicción. El acceso pleno a la jurisdicción está íntimamente relacionado con el debido proceso, desde su versión material, en el cual busca equilibrar a las partes débiles o en situación de vulnerabilidad, a través de muchas herramientas que ahorita platicaremos si me da la oportunidad, pues para lograr este equilibrio que permita un juicio justo o un acceso pleno a la jurisdicción. Y les iba a hablar de otras situaciones, pero bueno, yo creo que con esto podemos dejar entendido una visión, un panorama muy general, obviamente muy general, muy sintético, de lo que debemos entender con la tutela judicial efectiva,
existen otras muchas características relacionadas con la tutela, por ejemplo, en relación con la jurisdicción, nos hablan de ciertas características de la jurisdicción, como la imparcialidad, la independencia, etcétera, etcétera, criterios que nos dicen si no hay imparcialidad, si no hay independencia, si no hay X o tal cual característica en la jurisdicción, pues no se podrá generar la tutela judicial efectiva. Y otros muchos criterios relacionados con el proceso como una institución. Y que también en estos criterios pues, se han desarrollado pues algunas teorías, instituciones relacionadas con la tutela judicial efectiva. Entonces, por eso yo les decía que cuando yo analicé la tutela judicial efectiva, pues me percaté que para poder hacer algún tipo de análisis lógico, en algún sentido dogmático, pues bueno, yo podía englobar, primero ver la teoría de la tutela judicial efectiva, qué debemos entenderla, ya les platiqué, una visión propia, pudiera estar bien, pudiera estar mal, eso es criterio personal de cada uno de ustedes, en el cual les dije que tiene unos ciertos objetivos, que primero busca la efectividad de las normas jurídicas. Hablar de efectividad es muy importante. ¿Qué significa la efectividad de las normas jurídicas? Pues, no lo dije, me gusta hablar del tema porque lo he analizado mucho. Norberto Bobbio lo analiza, me gusta mucho en un libro, no recuerdo si es el de Teoría del Derecho o algún otro, este, cuando trata de Norberto Bobbio de decirnos qué es la efectividad de las normas, nos lo dice desde un punto de vista, nos lo analiza desde un punto de vista muy importante, que incluso llega a coincidir plenamente con lo que muchos años después viene a hacer Ferraioli, desde otro ámbito completamente distinto, hablando de garantías primarias y secundarias. Pues nos decía Norberto Bobbio, voy a decir muy brevemente, y ya de aquí me brinco a decirles nada más, muy concretamente, por qué el debido proceso procura el acceso a la tutela judicial efectiva, que es, de alguna manera, era el punto central de esta charla. Pero fíjense, esto es importante, porque para mí la efectividad es muy importante. Nos decía Norberto Bobbio, y me gusta explicárselos a mis estudiantes a veces, decía, ¿qué significa o de qué manera podemos saber que una norma es efectiva o que un derecho es efectivo, ¿no? Y nos dan una categoría de 4 grados, nos decía Norberto Bobbio, de mayor a menor, cuáles son las normas que él consideraba más efectivas a las menos efectivas. Y nos decía Norberto Bobbio, las normas más efectivas, a su juicio, son aquellas pues, que se cumplen. Obviamente la efectividad de una norma significa que la norma se cumpla. Dice, son las que se cumplen porque las personas a quienes van dirigidas aceptan la norma porque piensan que lo que la norma dice es lo correcto, ¿no? Y es más, nos dice muchas veces existen normas que la gente ni siquiera conoce y que sin embargo diariamente las aplican de manera gustosa, rutinaria, etcétera. Pues porque la norma lo que establece es lo correcto, social, cultural, biológica o de cualquier otra naturaleza. Por ejemplo, ustedes lo saben, un ejemplo muy sencillo, los papás que le dan de comer a sus hijos, pues nada, la mayoría no saben que el Código Civil los obliga, ¿verdad? Lo hacen porque efectivamente eso es algo que natural, cultural, biológica, como ustedes quieran. El hecho de ser padre es lo que debe ser, no es el deber ser. Y nos dice en estos, bueno, esas normas tienen un alto grado de efectividad. El segundo grado nos decía, son las normas pues que se cumplen porque la sanción cumple su objetivo, ¿no? Es decir, la gente no las incumple o busca o las incumple lo menos posible, pues porque no quieren caer en la sanción que la norma busca, es decir, la sanción tiene un efecto disuasivo a veces, la mayoría de las veces, y eso es lo que se busca, ¿no? Tercero nos dice, pues la tercer grado de eficacia de las normas son las normas que se incumplen, pero que a través de las vías y procedimientos y jueces
se logra su cumplimiento, es decir, a través de la jurisdicción. Y el cuarto grado, pues son las normas que se incumplen y no se logra que se cumplan nunca ni que se sancionen, ¿no? Es decir, el incumplimiento total. Y coincide plenamente con los que nos hablaba Ferraioli acerca de la efectividad, cuando nos decía, es que las normas deben tener garantías primarias y secundarias. He escuchado muchas opiniones acerca de las garantías primarias y secundarias, porque también les quiero decir, no es la misma la forma que Ferraioli habla de las garantías primarias y secundarias que la que lo hace Prieto Sanchís, por ejemplo, que también es un excelentísimo autor, ¿verdad? Que me gustan mucho sus libros. Pero decía Ferraioli, las garantías primarias de una norma es la norma en sí misma, dice. Primero, las primarias es la norma en sí misma debe ser una garantía de su efectividad. Claro, pues coincide con lo que nos decía Bobbio. La norma en sí misma, al ser una norma jurídica y tener ciertas características que la hacen ser norma jurídica, pues por sí misma debe ser respetable, debe tener un señorío que la haga respetable, que la gente no la violente por sí misma, es una norma jurídica que merece respeto. Además, las normas, pues también tienen o cuentan con sanciones, ¿no? Esas son las garantías primarias de las normas, y nos decía también, bueno, las garantías secundarias, pues son las garantías institucionales, jurisdiccionales, procesales y demás, con que debe contar toda norma para hacer cumplir su efectividad. Si ustedes se fijan, lo que dijo muchos años después Ferraioli, pues que era de la escuela de Bobbio, entonces es lo mismo que dijo Bobbio con otras palabras, o más técnico, ¿no? Entonces, yo creo que con esto nos queda claro que la tutela judicial efectiva pues tiene esas funciones, tutela del derecho y acceso a la jurisdicción a través de esa tutela del derecho a los particulares, y que su estudio se ha englobado, se ha diversificado muy ampliamente. Pudiéramos pensar, como lo hice yo alguna vez, que podemos englobarlo en 4 instituciones jurídicas que todos perfectamente conocemos: pretensión, jurisdicción, acción y proceso como tal, etcétera. Yo con esto creo que haber dejado alguna nota acerca de la tutela, muy pequeña. La verdad es que hablar de tutela podemos hablar muchísimo tiempo y desdoblar todos estos estudios, análisis, coincidencias y divergencias de muchas maneras, pero toca ver ahora por qué. Me quedan unos minutos y iba a hablarles. Fíjense, tengo un análisis que se llama las consecuencias de la violación al debido proceso. Y esas consecuencias también las divido en varias partes: las consecuencias a las partes, al derecho, al proceso, al juez. De la violación por las partes, por el derecho, por el proceso y por el juez, ¿no? Y les iba con estos temas, yo quería decirles o analizar desde esta perspectiva por qué el debido proceso contribuye o forma parte del acceso a la tutela judicial efectiva. Pero no, ya no me da tiempo, ya casi me acaba el tiempo. Pero sí voy a decirles, yo creo que algo que es muy obvio. Me gusta hablar del debido proceso, lo he analizado muchos años y me quedo corto porque, pues sinceramente nos damos cuenta, sincera y afortunadamente, nos damos cuenta que muchos grandes autores, como los grandes ponentes que han tenido estos días y que van a seguir teniendo ustedes, pues se interesan en el estudio del debido proceso, que ustedes mismos, muchos de los cuales son autoridades, pues se interesan en seguir analizando, estudiando, desarrollando, y que forman parte de la evolución del debido proceso y de todas las instituciones del derecho a través de su acontecer y actuar diario. Entonces, este interés es muy importante. Y les decía, pues bueno, afortunadamente, pues hemos visto que todas estas grandes contribuciones de ustedes y de los grandes maestros
pues han hecho que esta institución evolucione diariamente, ¿eh? Yo me quisiera atrever a decir que muy probable que de manera diaria hay alguna novedad en torno al debido proceso, incluso y si no la tutela o ambos, ¿no? Algún criterio nuevo, alguna visión nueva, algo que no vimos y se nos escapó. El debido proceso, por ejemplo, cuando yo lo analizo y lo estudio y lo enseño, parto desde analizar que tiene una dimensión sustancial y una dimensión adjetiva, parto a analizar el del debido proceso en su creación, en sus primeras creaciones o esbozos en un estado legal de derecho, en un estado liberal de derecho, con aquellas famosas garantías esenciales del procedimiento que formaban parte de una visión formal del derecho, y luego analizar cómo en su desarrollo el debido proceso pues fue variando el de un estado social y democrático constitucional de derecho, varía teórica y etcétera, el entendimiento del debido proceso, la igualdad material, surge, se desarrolla ampliamente en estos temas procesales para lograr establecer toda una serie de instituciones amplísimas que todos los días evolucionan y que procuran la igualdad material de las partes débiles, grupos vulnerables, etcétera. Se han creado muchas instituciones. Yo tengo varios libros que he tratado de analizarlos y nunca acabaría, ¿eh? Este, entonces, pero bueno, sin embargo, sí les quiero yo culminar estas pláticas diciendo que obviamente el debido proceso, como tendrán ustedes todavía oportunidad de seguirlo viendo en estas grandes, en estas pláticas, en estas conferencias de grandes autores que tendrán estos días, es una institución tan compleja, tan amplia, pero a través de ella yo la considero, si la podemos considerar de alguna manera muy, muy simplista, si quieren ustedes, pues bueno, es un mecanismo que nos sirve o coadyuva a obtener la tutela judicial efectiva. Es decir, a través del debido proceso, han escuchado esa expresión que dice el fin justifica los medios. En el caso, el fin es la tutela judicial efectiva en su doble vertiente, y uno de los principales medios que se ha desarrollado y que se sigue desarrollando y evolucionando es el debido proceso. Quisiera hablarles mucho más de esto, ya se me agotó el tiempo, vi que ya son las 10 de la mañana. Espero, muchas de mis obras que hablan del debido proceso y de tutela, realmente ahí están en PDF, ahí las encuentran, y si no, con mucho gusto se las mando. Si alguien tiene interés, para que se las pueda mandar a los organizadores, para que las compartan, incluso que ellos mismos los deben de tener. Seguramente el maestro Demetrio por ahí los tiene, con gusto se los puede compartir, para que si alguien pues tiene interés siga analizando estas instituciones desde una perspectiva muy propia, y desde luego también pues muchos de los autores que vendrán, de los personajes y autoridades que vendrán a exponerles, pues les seguirán hablando del tema. Por mi parte, espero que estas palabras hayan sido de su agrado y de alguna u otra manera les hayan sido de provecho. Fue un gran placer haber estado con ustedes. Vuelvo a agradecer a las autoridades, al maestro Demetrio, a la maestra Toñita y a todos por las finas atenciones que siempre tienen para con nosotros, y mis agradecimientos a todos ustedes por haberse dado este tiempo de compartir estas palabras. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Juan Ángel Salinas Garza. Sin duda, muchas aportaciones que serán muy importantes, muy interesantes para nuestro actuar diario. No sé si hay alguna duda o algún comentario que quieran hacer a nuestro expositor, nuestros compañeros que se encuentran presentes a través de la distancia. Licenciada Toñita, yo
Sí quiero hacerle una pregunta. Quiero aprovechar que está el doctor Juan Ángel con nosotros. Quiero preguntarle, porque sé de su experiencia, de su profesionalismo, lo estudioso que es. Entiendo perfectamente la tutela judicial, el debido proceso en términos del artículo 17 constitucional. Pero es muy común, maestro, que aquí en los tribunales nosotros nos topemos con que las partes, pero sobre todo me llama más la atención cuando los abogados pretenden y creen que el debido proceso es, te presento la demanda, te presento la contestación a medias y al cabo el juez, con base en el artículo 17 constitucional, el debido proceso y la tutela judicial la deben de realizar ellos, ¿sí? Hacen las cosas a medias y pretenden que nosotros. No desconozco la obligación que como juzgadora tengo de tutelar, de suplir la deficiencia de los planteamientos de hecho, de derecho, etcétera. Pero ¿estarán bien usted de la misma opinión de ellos que el juez o el tribunal debe de hacer todo lo que falte? Porque también hay que ver la imparcialidad. No le estoy hablando nada más cuando hay menores, cuando hay personas con capacidades diferentes. Me interesa su opinión. Muchas gracias por su exposición. Gracias, maestra. Un placer saludarla. Fíjese, esta pregunta, pues, como les mencionaba hace rato el maestro Demetrio, he tenido el gusto de compartir con ellos algunas clases de doctorado ahí que impartimos la facultad en el tribunal. Es una pregunta muy válida que surge siempre de las autoridades, es común, ¿verdad? Que diga la autoridad, bueno, los abogados muchas veces se excusan en estas obligaciones que tienen las autoridades de suplir deficiencias, por ejemplo, y hacen trabajos muy deficientes. Y dicen, a cabo, pues bueno, ahí está el juez, pues me va a echar la mano, ¿no? Tiene que buscar la manera de no dejar que se pierdan los derechos. A mí me pasaba, yo algunas veces les decía en mi despacho a los abogados, no me mandes las demandas, los escritos y esto, pensando que yo lo voy a revisar al final y que yo te soy, no, mándame lo mejor que puedas, no te excuses en que yo tengo que revisarlo, porque trabajamos doble, ¿no? Entonces, la cuestión es que yo estimo que están mal los abogados, desde luego, que los abogados deben de tener la mejor preparación, siempre deben de tener la mejor preparación. Y yo les comento a mis alumnos, bueno, a veces perdemos asuntos, podemos perder asuntos, pero uno solamente se va a sentir a gusto, se va a sentir bien si todo ese asunto que tú llegaste a perder o ganar, pues lleva tu mejor esfuerzo, tu mejor capacidad, tu mejor experiencia y que además implica que tú estudiaste y que te preparaste, ¿verdad? Pues se vale perder, pero siempre haciendo las cosas bien. Entonces, yo no veo justificado de ninguna manera que los abogados no cumplan con sus deberes. Yo pienso que debería y si lo he manifestado muchas veces, que deberían de alguna u otra manera hacerse rígidas o sancionarse de alguna manera estas faltas de profesionalismo. También sé que la tarea de los tribunales es titánica, como ustedes, ¿verdad? Que pues, tienen que no nada más analizar qué dicen las demandas, cuál es la litis, cuál es la acción y cuál es la excepción, sino qué les faltó decir. Para esto es importante mencionar que obviamente, pues esto no es posible en todas las materias, ¿verdad? Depende del modelo procesal. Cuando nosotros analizamos acá en estos estudios de posgrado, buscamos primero de inicio comprender que existen diversos modelos procesales, dispositivo, inquisitivo, publicista, su interrelación con las instituciones como debido proceso, tutela judicial efectiva y otras, y desde luego en cuáles de ellas o en qué circunstancias es un modelo publicista o un principio publicista, que son cosas distintas, permiten
o obligan al juez a hacer estas suplencias. ¿En qué consiste la suplencia? Porque la suplencia en la actualidad va mucho más allá de la simple suplencia argumentativa. Yo lo he dicho, la suplencia en la actualidad, en muchos casos, abarca pretensión, acción, jurisdicción, proceso, hasta impugnación. O sea, es amplísima, ¿no? Entonces, sí, efectivamente yo pienso, doctora, que los jueces, desgraciadamente se les ha arrojado una carga muy importante. Pienso que los abogados no deberían, pues deberían seguirse profesionalizando, hacer su mejor esfuerzo, seguir estudiando diariamente, este, y pues estoy con usted, o sea, lo mismo que opina usted, yo lo opino, y desde luego pues agradezco la labor titánica que hacen todos ustedes al tener que hacer estas suplencias mucho más allá de lo que dicen los abogados, en buscando siempre el compromiso con el derecho, con que no se pierdan los derechos, y también pues que se den a la tarea de suplir estas deficiencias defensivas, ¿no? Por parte de los que debieran de ser los mejores abogados. Muchas gracias, maestro. Le pido, por favor, me muestre la portada del libro que nos recomendó para ver directamente el nombre de la persona. Guillermo Marioni. Gracias. Le pone Marinoni, así como se escucha, ya se los... Marinoni. Sí. No, y luego le digo, porque no lo va a encontrar aquí, pero yo tengo manera de que lo encuentre. Está buenísimo, buenísimo, buenísimo. Sí, Porque perfecto. es la teoría general del proceso en el estado neoconstitucional, o sea, el planteamiento es de lo más actual que hay, ¿verdad? Exacto. Gracias. A usted. Muchas gracias, doctor. ¿Algún otro comentario? Ya sé que estamos excedidos un poco en el tiempo, pero si hay alguna otra duda que quieran hacerle al doctor, seguramente muy amable en extender un poco el tiempo. Vuelven a mencionar en los comentarios del chat si pudiera compartir el libro. Sí, a ver si maestro Demetrio, por ahí hay algunos libros, les comentaba yo que pues las pláticas que llevé a cabo son muy sintéticas, que hay algunos libros míos que están en PDF, yo creo que por ahí maestro Demetrio los tiene, ¿no? Si no, se los hago llegar para que los pueda compartir, y que abordan un poquito más los temas, y yo obviamente de manera humilde espero que les lleguen a servir en la mayor medida posible. Sí, gracias doctor, gracias maestra Antonieta. Sí, efectivamente, dentro del acervo bibliográfico del Instituto de la Judicatura contamos con varios textos del doctor Juan Ángel Salinas, están a su disposición de acuerdo con el reglamento de uso de la biblioteca y tomamos nota también del texto que nos acaba de recomendar para tenerlo en aquellos que en su momento estaremos pidiendo nuevamente o requiriendo pues tener más libros, acrecentar nuestro acervo bibliográfico. Y yo quiero dar las gracias al doctor Juan Ángel por, como todo siempre les digo, la generosidad de extender sus conocimientos y compartirlos en esta mañana a todos nosotros. Eh, Ha sido muy provechosa la plática, sobre todo porque vamos viendo cómo hablar del debido proceso no se limita a una sola serie a ideas muy decimonónicas, sino que tenemos cosas ya más modernas, más importantes. Y yo escuchaba que el doctor comentaba que que tenía poco tiempo, etcétera. Yo creo que eso es bueno porque nos permite ver lo amplio que es el tema. Qué bueno que además eso nos da pauta para poder en otra ocasión invitar al doctor si es tan amable de acompañarnos porque hay muchos temas todavía que tratar y que yo he visto sus textos y lo hace con una pedagogía que además hace muy simple, muy sencillo, algo que es tan complejo y tan complicado, es muy simple de entender con leer los textos.
del doctor. Y bueno, a todas las demás personas, pues también nosotros queremos mostrarles que esta es la idea. Cuando estamos trabajando, ahí me he podido percatar que en la audiencia del día de hoy, de ayer, ha habido compañeras juezas, compañeros jueces, y creo que ninguno de ellos me podría desmentir, espero yo, en decirle que esta es precisamente la información que hoy en día necesitan aquellas personas que quieren o aspiran el día de mañana a la cúspide de la carrera judicial, que en este caso es el ser juez o jueza de primera instancia. Son la información que hoy por hoy se tiene que saber, y yo, a mí me da mucho gusto que también mis compañeras juezas y mis compañeros jueces también estén aquí porque habla de su actualización. Para cerrar ya, señor doctor, le entrego este reconocimiento en nombre del Poder Judicial del Estado de Nuevo León al doctor Juan Ángel Salinas Garza por su destacada participación en el ciclo de conferencias sobre el debido proceso, sobre el tema debido proceso y acceso a la justicia, acceso a la tutela judicial efectiva, perdón. Lo firma el señor magistrado José Arturo Salinas Garza, presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado. Muchísimas gracias por ser parte, doctor, de esta celebración que nosotros estamos llevando desde ahora, en este 25 aniversario del Instituto de la Judicatura, ahora ya convertido en un centro de formación judicial con una clara misión. Y bueno, pues nos da mucho gusto recibir, así aunque sea a la distancia, a profesores catedráticos de su calidad. Muchísimas gracias y pues hasta la próxima. Gracias a ustedes, hasta luego, saludos. Hasta luego, Hasta pronto, adiós. muchas gracias y a todos y todas gracias por su asistencia a través de la distancia, invitándolos a continuar al pendiente de las diversas actividades académicas del Instituto de la Judicatura del Estado. Que tengan ustedes un excelente día. Gracias igualmente. Gracias Muchas igualmente. gracias. Gracias igualmente.